Caminó entre las llamas susurrando secretos, pero no era un mortal común esa madrugada. La carretera ardía más allá del fuego. Y él no venía huyendo, venía buscando algo que no todos se atreven a nombrar. El cielo se pintaba de rojo cuando Fermín dobló por la curva del cerro. El sol ya no era más que una herida anaranjada perdiéndose detrás de las montañas, y el motor de su mula, una Scania 113, vieja pero fiel, gruñía con ese sonido áspero que él conocía mejor que su propia voz. Entonces lo vio. Primero fue un estallido seco, como un trueno que bajó directo a la tierra. Después, fuego. Llamas que brotaron de la nada, justo donde la carretera hace un quiebre peligroso antes del paso fronterizo de La Quiaca. Fermín pisó el freno con los 2 pies. El corazón le dio un salto, como si el volante le hubiera gritado. El camión se sacudió con un rechinido de protestas mecánicas. Frente a él, en medio del fuego, una figura caminaba. No corría, no gritaba. Solo avanzaba con una lentitud que helaba la sangre. Un hombre, parecía, alto, flaco, con la ropa pegada al cuerpo como si acabara de salir de un horno. Las llamas lo rodeaban, pero no lo tocaban. O eso creyó Fermín, porque su mente intentaba explicarse lo que sus ojos no podían creer. «No mames», murmuró, bajando el volumen del estéreo que soltaba un viejo bolero. El silencio que siguió fue peor. La figura seguía caminando. El calor era insoportable. Desde la cabina, Fermín podía sentir cómo el aire se llenaba de ese olor a goma quemada, a diésel, a carne chamuscada. Pero no había gritos. No había ambulancias, solo el crepitar del fuego y ese hombre susurrando. Sí, susurraba. Fermín se bajó, no porque fuera valiente, ni porque fuera su responsabilidad, fue algo más visceral, como si el cuerpo se moviera solo. Pateó la puerta, bajó con torpeza y se cubrió la boca con el pañuelo lleno de tierra que llevaba en el bolsillo trasero. «¡Oye!», gritó entrecerrando los ojos por el humo. «Compadre, ¿estás bien?». El hombre no contestó, pero lo miró, y esa mirada no era de un hombre perdido, era de alguien que sabía exactamente dónde estaba, como si lo esperara. Una chispa cayó cerca, encendiendo un charco de aceite. Fermín retrocedió un paso, pero sus botas se quedaron pegadas al asfalto derretido por el calor. «¡Chingao!», gruñó, zafándose con un tirón. «Esto no es normal». Cuando volvió a mirar, la figura ya estaba más cerca. Sus ropas estaban rotas, ennegrecidas, el cabello revuelto, empapado de sudor o de algo más espeso. Pero los ojos parecían recién nacidos, claros, despiertos, vivos. «¿Qué haces aquí, cabrón?», preguntó Fermín entre el susto y la rabia. «Tenía que salir», dijo el hombre por fin. Su voz era baja, como un pensamiento que apenas se escapa. Ya era hora, y sin decir más, se desmayó. Fermín lo atrapó justo antes de que su cabeza golpeara el pavimento. Estaba ardiendo, no como quien tiene fiebre, más bien como si llevara el fuego por dentro. El viejo camionero miró hacia los costados. Nadie, ni un alma, solo llamas, humo y ese silencio tan pesado que parecía gritar. Lo arrastró como pudo hasta la mula y lo subió al asiento del copiloto. El cuerpo pesaba lo doble, pero Fermín no pensó en eso. Solo encendió el motor, echó una última mirada al fuego y arrancó como alma que lleva el diablo. Mientras el motor rugía, el hombre murmuró algo más, entre sueños o delirios. «Graciela». Fermín sintió el volante resbalarle entre las manos. Apretó los dientes. Nadie había dicho ese nombre en voz alta desde hace más de 30 años. Y ese nombre era suyo, solo suyo. La ruta se extendía hacia el norte como una lengua de sombra. Y Fermín, con el corazón latiendo como martillo, supo que acababa de meterse en un viaje del que no iba a salir igual. El camión olía a humo y sudor. Fermín abría las ventanas para que entrara el aire frío del altiplano, pero nada quitaba ese aroma a incendio pegado en la piel.
El tipo seguía inconsciente en el asiento del copiloto, con la cabeza recargada contra el vidrio. Respiraba fuerte, como si cada bocanada le costara un mundo. Fermín lo miraba de reojo mientras manejaba. No sabía si llevarlo al hospital, a la policía o aventarlo en el primer retén, pero había algo en su cara que lo detenía. No era miedo, era otra cosa. Esa paz rara de los que han visto el infierno y ya no se espantan de nada. «Tú sí que estás bien jodido, compa», murmuró Fermín, girando el volante con fuerza. El camino serpenteaba entre cerros negros y el humo del incendio seguía detrás como si los persiguiera. La radio fallaba, solo se escuchaban chasquidos y un bolero distorsionado. Fermín pensó en apagarla, pero la dejó. El silencio le pesaba más. Después de un rato el tipo se movió, abrió los ojos despacio, sin sobresaltarse, como si despertara de una siesta. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. «En mi mula, rumbo a La Quiaca, te saqué del fuego». El hombre lo miró sin entender del todo. Parpadeó varias veces. Luego pasó la mano por su cara, tocando la piel ennegrecida. «No recuerdo nada», susurró. «Solo las llamas». «Pues sí, las llamas estaban por todas partes, cabrón». Casi nos chamuscamos los dos. El tipo sonrió apenas, una curva cansada en los labios. «¿Cómo te llamas?», preguntó Fermín, tratando de sonar tranquilo. «Isandro». El nombre se quedó flotando en la cabina, como un eco que no sabía dónde caer. Fermín lo repitió en su cabeza un par de veces, queriendo encontrarle sentido. No lo logró. Durante varios kilómetros, ninguno habló. El motor y el viento fueron la única conversación. Fermín trató de concentrarse en la carretera, pero su mente regresaba una y otra vez a la escena del fuego, a ese cuerpo avanzando sin miedo, a la voz que había dicho Graciela. «¿Qué hacías ahí, Isandro?», preguntó sin mirarlo. «No lo sé. Caminaba, escuché algo, y luego todo ardió». «¿Escuchaste qué?». «Una voz», dijo mirando al frente, como si la estuviera oyendo otra vez. «Una mujer». Fermín apretó el volante. ¿Qué decía esa voz? Solo mi nombre. El aire se volvió espeso. Fermín bajó la velocidad, como si el camión también necesitara respirar. No quería hacer preguntas, pero la curiosidad le carcomía el pecho. «¿Y no recuerdas de dónde vienes?». Isandro negó con la cabeza. «Solo sé que debía salir de ahí. No sé por qué, pero tenía que hacerlo». El silencio volvió, y Fermín sintió un cosquilleo incómodo en la nuca. Ese tipo tenía algo, un peso invisible, una calma que no encajaba con lo que acababan de vivir. Pasaron por un retén fronterizo. Un gendarme asomó la cabeza y los miró rápido. Fermín saludó, fingiendo normalidad. El gendarme levantó la barrera sin más. Nadie preguntó por el humo, ni por el fuego, ni por el pasajero. Era como si nada hubiera pasado. Más adelante, en una curva, Isandro giró la cabeza hacia la ventana. «Conozco este camino», dijo en voz baja. «¿Cómo que lo conoces? Dijiste que no recuerdas nada». «No lo recuerdo, pero lo siento, como si ya hubiera pasado por aquí muchas veces». Fermín sintió un escalofrío. No supo si de miedo o de algo más profundo. El camión siguió avanzando entre sombras y viento. Allá afuera, el cielo se había puesto color plomo. En el horizonte, relámpagos dibujaban líneas blancas sobre los cerros. Fermín bajó la velocidad y miró de reojo a su acompañante. «Si vas a viajar conmigo, Isandro, más te vale no traer broncas raras. No me meto en cosas ajenas». Isandro lo miró de vuelta sin miedo. «No hay broncas», dijo, «pero a veces uno no elige lo que lo sigue». Fermín no contestó. Solo encendió otro cigarro y apretó el acelerador. La mula rugió, y detrás de ellos el fuego seguía ardiendo en algún punto del pasado. El amanecer los agarró cruzando la quebrada de Humahuaca, con el cielo partiéndose en tonos naranjas y morados, como si alguien hubiera derramado pintura sobre los cerros. Fermín no era de los que se impresionaban con el paisaje, pero esa mañana sentía todo más cargado. El aire, el silencio,
el tipo que llevaba al lado, y Sandro no había dormido. Se la pasó viendo por la ventana como si esperara encontrar algo entre los cactus y las lomas peladas. A Fermín le daba cosa hablarle. Había algo en él que no cuadraba. No parecía perdido, parecía de otra época. En el desvío de Tilcara hay una estación donde dan buen desayuno, soltó Isandro, como si estuviera leyendo un mapa invisible. Fermín lo miró de reojo. ¿Y tú cómo sabes eso? Me vino a la mente, como un recuerdo, pero sin cara. Fermín no respondió. Bajó la velocidad cuando vio el desvío, y sí, ahí estaba, una estación vieja, con 2 bombas de gasolina y un cartel despintado que decía Doña Pina, comida casera. Entraron. El lugar olía a empanadas y café recalentado. Una mujer robusta, de pelo blanco y delantal sucio, los saludó desde el fondo. «Pasen, mijos. Apenas van saliendo las tortillas». Fermín se sentó con gesto automático. Y Sandro también, pero lo raro fue que sin pensarlo pidió exactamente lo mismo que Fermín solía pedir cuando venía por esa ruta: tortilla con queso, mate cocido y 2 empanadas de carne al horno. Fermín levantó una ceja. ¿Te leíste el menú o me estás leyendo a mí? Y Sandro sonrió leve. No sé, solo me salió. La señora trajo los platos, los dejó en la mesa y miró a Isandro con atención. «¿Nos conocemos, joven? Usted me resulta conocido». Isandro se quedó helado, como si le hubieran echado agua fría en la espalda. «No creo. ¿No será hijo de algún camionero?», insistió la mujer. «Tiene la mirada de los Aguirre». Fermín tragó en seco, se atragantó con el mate y tuvo que toser para no escupirlo todo. ¿Qué dijo? «Que tiene cara de Aguirre. ¿O no es usted don Fermín Aguirre? Usted paraba mucho por acá con su señora hace... fácil 30 años». Fermín bajó la mirada. «Sí, soy yo, pero ya no vengo tanto». La mujer se fue sin más, dejándolos en un silencio que pesaba como plomo. «¿Y qué?», preguntó Isandro bajito. «¿Ella te conocía?» «A todos nos conocían antes. La ruta era otra. Más lenta, más humana. Ahora solo te ven si pagas». Terminaron de comer sin hablar. Ya en la mula, el silencio seguía clavado entre ellos. «¿Te molesta que me parezca a alguien?», preguntó Isandro mirando al frente. Fermín tensó la mandíbula. «No, lo que me jode es que no sepas si te pareces o si ya estuviste aquí antes. ¿Y si sí? ¿Y si estuve y no lo recuerdo? Entonces estamos en un pedo más grande del que pensaba». 1 kilómetro más adelante, Isandro señaló una curva. Allí, después de ese puente, hay una cruz blanca al costado del camino. Fermín lo miró con el estómago apretado. «¿Cómo sabes eso?» «No sé, lo sentí». Pasaron la curva y, justo como dijo, ahí estaba, la cruz, vieja, gastada por el sol. Fermín bajó la velocidad sin decir nada. El nombre en la madera ya ni se leía, pero él sabía bien quién estaba enterrado ahí. Ese fue el lugar del accidente, el día que creyó haber perdido todo. Y ahora, 30 años después, iba manejando con un desconocido que sabía demasiado de su ruta, de su comida, de su pasado. Fermín respiró hondo. Algo no cuadraba, y lo peor es que algo dentro de él no quería que cuadrara. La tarde cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el cielo de un manotazo. El viento empezó a soplar más frío, levantando polvo que se metía hasta por las rendijas de la cabina. Fermín seguía manejando, pero el volante ya no era lo único que apretaba con fuerza. La cabeza no le dejaba en paz. Todo lo que Isandro había dicho, lo que sabía sin saber por qué, le carcomía el juicio. Paró en una curva alta, donde el horizonte se abría como una herida entre los cerros. Bajó de la mula y encendió un cigarro. El aire era seco y cortante, como si mordiera. Desde el asiento del copiloto, Isandro dormía recostado contra la ventana. Respiraba tranquilo, con la boca entreabierta como si nada. Fermín lo observó largo rato. Quería encontrarle lógica a todo. Tal vez había estado antes por esa zona.
Tal vez alguien le contó cosas, tal vez... Y entonces lo escuchó. Graciela. El nombre salió suave, apenas un susurro, pero para Fermín fue como si le hubieran reventado un vidrio en el pecho. Dio un paso atrás. El cigarro se le cayó de la boca. La palabra flotó en el aire como una maldición que alguien había estado guardando por décadas. No puede ser, dijo en voz baja sin moverse, y Sandro seguía dormido, inmóvil, pero en su cara se dibujó una mueca entre el dolor y la nostalgia, como si soñar ese nombre le partiera algo por dentro. Fermín apoyó las dos manos en la puerta del camión. Le temblaban los dedos. Hacía años que nadie decía ese nombre, ni él, ni sus amigos, nadie, desde el incendio, desde que todo se fue al carajo. Subió de nuevo a la cabina, cerró la puerta con un golpe y arrancó la mula sin mirar a Isandro. El motor rugió con un quejido profundo, como si también sintiera el peso de lo que acababa de pasar. Kilómetros más adelante, con la noche encima, pararon en un parador de esos que apenas tienen luz y venden café que parece veneno. Isandro se despertó con el freno de aire. Se estiró como si nada. ¿Dónde estamos?, preguntó bostezando. Cerca de Abrapampa, respondió Fermín seco. Bajaron a tomar algo. La mesa era de lata y el piso de tierra. Fermín no paraba de mirarlo. Buscaba una señal, una pista, lo que fuera. ¿Tuviste algún sueño?, preguntó de pronto. Isandro lo pensó unos segundos. No sé, creo que sí. Algo con fuego y una mujer. Fermín sintió que el corazón se le apretaba. ¿La conocías? No lo sé, pero me llamaba, me hablaba suave, como si me cuidara. Fermín apretó la taza con tanta fuerza que crujió. ¿Y dijiste su nombre? Y Sandro lo miró confundido. ¿Yo? ¿En voz alta? Graciela, dijo Fermín, casi escupiendo la palabra. Dijiste Graciela. Y Sandro se quedó en silencio. No lo negó, solo tragó saliva. ¿Quién era ella?, preguntó. Fermín se levantó sin responder. Salió al aire frío con pasos pesados, los hombros caídos, como si el mundo se le viniera encima. Apoyado contra la mula, miró el cielo estrellado. Y ahí, solo, entendió que ese viaje ya no era uno más, que el pasado había vuelto a buscarlo y venía con nombre. Un nombre que nunca pensó escuchar otra vez, y mucho menos de la boca de un desconocido. La estación de servicio quedaba justo a la salida de Salta, un lugar viejo, medio desangelado, con olor a grasa vieja y café recalentado. Fermín siempre paraba ahí a llenar el tanque, estirar las piernas y fumar tranquilo sin que nadie lo jodiera. Pero esa tarde el aire tenía otra textura. Algo distinto se colaba entre los ruidos del taller y los pitidos de los surtidores. «Bájate si quieres ir al baño o comprar algo», le dijo a Isandro sin mirarlo. El joven asintió en silencio y se bajó, caminando lento hacia la tienda. Fermín se quedó un momento en la cabina, pero algo lo hizo voltear. Una sensación en la nuca, como cuando alguien te ve de más. Y ahí estaba, apoyado contra una Ford roja, con gorra de camionero, barrigón y mirada filosa. Tito Delgado. «Mira nada más, si no es el fantasma de la ruta», dijo Tito, acercándose con una sonrisa torcida. Fermín bajó de la mula sin apuro. «Tito, pensé que ya te habías retirado a criar cabras. ¿Y tú? Pensé que ya no pasabas por estas tierras». Se saludaron con un apretón corto, sin calidez. Entre ellos había historia, pero también había silencios, de esos que pesan más que las palabras. «¿Y ese chamaco que traes?», preguntó Tito mirando hacia la tienda. «Un pasaje, lo recogí cerca de la frontera». «¿Así nomás? ¿Recogiendo gente entre el fuego?». Tito alzó las cejas. «Me contaron que hubo un incendio fuerte allá arriba». Fermín se tensó. Y que encontraron huellas, pero ningún cuerpo. Solo cenizas, como si alguien hubiera salido caminando del infierno. Fermín tragó saliva. «No es tu asunto». «No», respondió Tito bajando la voz, «pero puede ser el de los dos». Justo en ese momento, Isandro salió de la tienda con una bolsa de pan dulce en la mano.
Al verlos, se frenó un segundo. Tito lo miró como si lo hubiera visto antes. Se le borró la sonrisa. «¿Cómo dijiste que se llama?» «No lo dije», respondió Fermín firme. Y Sandro llegó junto a ellos. Saludó con la cabeza. «Buenas». Tito no contestó. Lo observó con la mirada clavada en los ojos. «¿Nos conocemos?» «No que yo recuerde. Tienes la cara familiar», murmuró Tito, «como de alguien que ya no debería estar aquí». Fermín dio un paso entre ambos. «Ya estuvo, Tito». Tito se acomodó la gorra y escupió al suelo. «Tú sabrás, viejo. Pero si ese muchacho es quien yo creo, te estás metiendo en un lío más viejo que la misma carretera». Fermín no respondió. Solo lo miró de frente, con ese gesto duro que le conocían los que alguna vez cruzaron su línea. Tito se subió a su camioneta y arrancó sin más. El ruido del motor se perdió entre los cerros y Sandro, desconcertado, lo miró. ¿Quién era ese? «Alguien que habla más de la cuenta», respondió Fermín encendiendo un cigarro. «¿Y qué quiso decir con eso de que ya no debería estar aquí?» Fermín lo miró por un segundo y por primera vez pensó en decirle algo real, pero no lo hizo. «Olvídalo, no entiende nada. Vámonos, la ruta no espera». Subieron de nuevo a la mula. El sol ya se estaba cayendo, pintando de rojo los parabrisas. Mientras avanzaban, Fermín sabía que algo había cambiado. Tito lo había reconocido, y si Tito sabía, otros también podrían saber. El pasado no solo estaba alcanzándolos, estaba encendiendo bengalas para que todos lo vieran venir. La carretera rumbo a Rosario de la Frontera se extendía recta, larga, como si no quisiera terminar nunca. La mula tragaba kilómetros con ese ronroneo constante del motor, y adentro de la cabina el aire estaba más denso que el humo de cigarro que Fermín no dejaba de exhalar. Y Sandro no hablaba. Desde el encuentro con Tito, algo en él se había apagado. Se movía inquieto, como si sintiera ojos en la nuca. Y Fermín, aunque no lo decía, también sentía el aguijón de la incomodidad clavado en la espalda. «Ese Tito, ¿de qué te conoce?», preguntó Isandro mirando por la ventana. «De otra época, cuando la ruta era diferente, cuando uno tenía familia y sueños», respondió Fermín sin quitar la vista del camino. «¿Y por qué me miraba así?». Fermín dudó. «Porque a Tito le gusta meterse en lo que no le importa. Siempre fue así». Pero ni él se tragaba su propia mentira. Y Sandro no insistió. Se quedó callado, pero su cuerpo hablaba. Estaba tenso, como un perro que presiente tormenta. Fermín lo notó. «¿Te pasa algo?» «No sé, desde que salimos de la estación siento como si alguien nos siguiera, o como si ya hubiera pasado por estos lugares». Fermín tragó saliva. No podía seguir dándole vueltas. Todo esto se le estaba yendo de las manos. «Mira, muchacho, si vas a andar en la mula conmigo, tienes que entender algo», dijo apagando el cigarro. «En esta ruta no hay lugar para dudas. O sabes quién eres, o te haces a un lado». Y Sandro lo miró con rabia contenida. «¿Y tú sabes quién soy yo?» «No, pero empiezo a sospecharlo, y eso me cabrea más de lo que te imaginas». Se hizo un silencio que duró hasta que llegaron a un pueblito donde el tiempo parecía haberse quedado dormido. Pararon en una estación vieja, más por costumbre que por necesidad. Fermín bajó a llenar el tanque e Isandro fue a buscar algo de tomar. Cuando volvió con un par de aguas, lo vio. Tito, estacionado al otro lado, haciéndose el que leía el diario. «¿Otra vez tú?», dijo Isandro acercándose con cautela. Tito bajó el diario con lentitud, mostrando esa mirada filosa que lo había hecho temido entre los camioneros. «Nada más paso a saludar», respondió con media sonrisa. «¿Ya te acordaste quién eres, chamaco? ¿De qué hablas?». Tito se inclinó hacia él sin dejar de sonreír. «Hay cosas que uno puede olvidar, pero la sangre lo canta todo». Y Sandro retrocedió. Justo en ese momento, Fermín salió del otro lado de la mula. Vio la escena y cruzó el patio con paso firme. «Ya estuvo bueno, Tito. ¿Qué chingados quieres?». «Nada.
Solo ver si tú también estás recordando lo que hiciste o lo que perdiste. Fermín lo encaró a un palmo de su cara. No tengo tiempo para tus juegos. Tito soltó una risa seca. ¿Sabes qué es lo curioso? Que el tiempo sí tiene tiempo para ti. Y se te está acabando, viejo. Se subió a su camioneta y arrancó con un rugido. El polvo lo cubrió todo por unos segundos. Fermín e Isandro se quedaron mirando en silencio. ¿Qué quiso decir?, preguntó el joven. Nada que no haya querido decir hace 30 años, respondió Fermín sin mirar atrás. Y en el fondo sabía que ese pasado, que tanto había empujado bajo el tapete, ya venía en reversa por la misma ruta. Y lo iba a alcanzar. Esa noche pararon en un lugar apartado, una estación cerrada donde solo quedaban los baños y un par de bancas oxidadas. Fermín prefirió no buscar hotel. No tenía ganas de explicar por qué andaba con un tipo que parecía salido de un mal sueño. La mula quedó estacionada bajo un árbol seco y adentro la cabina era un horno. Isandro se quedó dormido en el asiento del copiloto, la cabeza apoyada contra la ventana, roncando apenas, con ese tipo de sueño que parece más escape que descanso. Fermín no podía dormir. Daba vueltas en su asiento, encendía y apagaba el estéreo, prendía cigarro tras cigarro. Cada vez que pensaba en Tito, en esa mirada, en el tono con el que soltó esas frases, sentía que algo se le venía encima, algo que no estaba listo para enfrentar. Volteó hacia Isandro. Dormía como niño. Al lado de sus pies, la mochila de lona que había traído desde aquella noche del incendio. Fermín la había visto, pero nunca la había tocado, hasta ahora. Se inclinó con cuidado, tanteó la cremallera, miró a Isandro una última vez. Nada, ni se movía. La abrió despacio. Adentro había ropa doblada a la carrera, un cuaderno con hojas arrancadas, una navaja de bolsillo y una bolsa plástica amarillenta por el tiempo. Fermín la sacó y se le heló la sangre. Era una foto, no una cualquiera, una vieja, de esas que ya no se imprimen, en blanco y negro, doblada en las esquinas. El corazón de Fermín empezó a golpearle el pecho como tambor mal tocado. Desdobló la imagen, con manos temblorosas. Ahí estaba él, más joven, con una sonrisa que ya no se acordaba haber tenido. Al lado, Graciela, con su cabello largo y esa mirada dulce que lo había dejado marcado para siempre, y entre ellos, un niño, unos 5 años, riendo, sentado en el cofre de la mula, con los brazos abiertos. Fermín no alcanzó a ver más. En ese instante, Isandro se movió y soltó un gemido. Fermín guardó la foto como pudo, metiéndola de nuevo en la bolsa, dentro de la mochila, cerrándola sin hacer ruido. Se recostó de golpe, fingiendo estar dormido. Isandro abrió los ojos, medio adormilado. ¿Qué hora es?, preguntó con voz ronca. Pasadas las 3, respondió Fermín sin mirarlo. Soñé otra vez, dijo el joven frotándose los ojos, pero esta vez era más claro. Vi una casa, una camioneta, una mujer con un vestido azul y un niño que no dejaba de reír. Fermín sintió un nudo en la garganta. ¿Y tú quién eras en el sueño? No lo sé, solo sentía que era parte de eso, pero desde afuera. Fermín encendió otro cigarro. Dormite, chamaco, mañana seguimos. Isandro se acomodó otra vez. ¿Tú crees que los sueños pueden traer de vuelta lo que uno perdió? Fermín soltó el humo por la nariz, largo, como si se deshiciera de algo. A veces sí, a veces lo traen de vuelta, solo para recordarte que nunca se fue. Y mientras el motor enfriaba y el cielo se llenaba de estrellas silenciosas, Fermín se quedó mirando al frente, sin dormir, con la imagen del niño aún quemándole las manos. Porque si esa foto era real, entonces nada en esa mula ni en esa ruta iba a seguir siendo lo mismo. El sol apenas estaba saliendo cuando Fermín volvió a encender la mula. El motor gruñó como si también se hubiera despertado de mala gana. No habían hablado mucho desde que arrancaron. Isandro iba mirando por la ventana con la mirada perdida y los ojos hinchados. Parecía cansado, pero no de dormir mal,
de cargar algo más pesado. Fermín tenía la garganta cerrada. Le dolía guardar lo que sabía, pero abrir la boca también le daba miedo. Hablar de ciertos temas era como patear un panal, y él ya no tenía edad para aguantar más picaduras. ¿Dormiste algo?, preguntó, más por llenar el silencio que por interés real. Sí, pero soñé otra vez, respondió Isandro, sin quitar la vista del camino. El mismo sueño, parecido. Esta vez había gritos, una casa en llamas. Alguien pedía ayuda. Yo estaba afuera, pero no podía moverme. Solo miraba cómo se quemaba todo. Fermín tragó saliva. ¿Y escuchaste algo? ¿Algún nombre? Sí, susurró Isandro. Graciela. Otra vez. Fermín bajó la velocidad sin pensar. El camino era una línea de tierra seca, flanqueada por pastizales quemados por el sol. No había nadie alrededor, solo el viento y ese zumbido en los oídos que trae el pasado cuando te respira en la nuca. ¿Quién era Graciela?, preguntó Isandro de golpe. Fermín no respondió. Apretó el volante. Lo apretó tanto que los nudillos se le pusieron blancos. No es solo un nombre cualquiera, insistió el joven. Lo siento, como si lo llevara metido en el pecho, como si me doliera y no supiera por qué. Fermín estacionó en la orilla. El motor siguió encendido, pero bajó su ritmo. Isandro lo miró, esperando algo, cualquier cosa. Graciela era mi esposa, dijo finalmente. Murió en un incendio, con mi hijo. Isandro parpadeó. ¿Tu hijo? Fermín asintió, sin voltear a verlo. Se llamaba igual que tú, Isandro. Tenía 5 años. Era travieso, pero listo. Se trepaba a la mula como si fuera un juego. Le gustaba dormir abrazado a mi chaqueta. El silencio se volvió espeso. El motor ya no se oía. Solo el zumbido del viento contra la chapa del camión. ¿Y qué pasó?, preguntó Isandro, con la voz temblando. Un cortocircuito. La casa entera se fue al carajo en minutos. Yo estaba cargando en la estación de servicio. Cuando volví, ya no quedaba nada. Isandro cerró los ojos, como si algo dentro de él se hubiera encendido. ¿Y encontraste los cuerpos? Fermín lo miró. Por fin lo miró. El de ella sí, el de él no. Solo cenizas, nada más, como si se hubiera evaporado. Isandro se llevó las manos a la cara. Respiraba fuerte. Fermín lo veía con un miedo que no había sentido ni el día del incendio. ¿Crees que...? No lo sé, interrumpió Fermín. No quiero decirlo, no todavía. Isandro se quedó callado. El aire dentro de la cabina era denso, cargado de memorias que no sabían si eran sueños o verdades enterradas. A veces cuando cierro los ojos, dijo Isandro, siento que alguien me abraza y huelo humo, pero no me da miedo, me da tristeza. Fermín encendió un cigarro, las manos le temblaban. Hay cosas que uno guarda tanto tiempo que cuando salen ya no sabe si son reales o solo culpa disfrazada. Isandro asintió despacio. La mula arrancó otra vez y siguieron avanzando, los dos callados, los dos cargando cosas que no se decían en voz alta, porque hay verdades que no se gritan, solo se arrastran, y en la carretera cada kilómetro puede ser una tumba o una pista. El camino hacia Oruro era largo, seco y terco como Fermín. El asfalto se estiraba sin fin, cortando la tierra roja con una línea que parecía no llevar a ningún lado. La mula avanzaba firme, tragando kilómetros con ese rugido cansado que ya era parte de su alma. Adentro, el silencio se hacía más ruidoso que el motor. Isandro iba con los brazos cruzados, mirando por la ventana. No preguntaba nada. Fermín tampoco ofrecía respuestas. Pero el aire entre ellos ya no era el mismo. Algo se había roto, o quizá se había abierto, como una grieta en una pared vieja. ¿Cuántas veces viniste por esta ruta?, preguntó Isandro de pronto. Fermín pensó un segundo. Demasiadas como para contarlas. Esta mula conoce más fronteras que Cancillería. ¿Y siempre solo? Fermín tragó saliva. Apretó el volante. Al principio no.
Graciela venía conmigo cuando podía, y cuando nació Isandro, hicimos algunos viajes los tres, pero después ya no fue lo mismo. ¿Por qué? Fermín soltó un suspiro largo. Miró la carretera como si pudiera encontrar ahí las palabras correctas. La ruta no es lugar para criar niños. Hay peligro en cada curva, en cada parada. Un día estás tranquilo y al siguiente alguien te apunta con una pistola porque quiere tu carga o tu mula. Graciela lo entendió. Yo no tanto. Me aferré a esto, como si manejar me salvara de todo lo demás. Isandro asintió sin decir nada. Y cuando pasó el incendio, tú estabas lejos. No tanto, dijo Fermín bajando la voz. Estaba cargando en Palpalá, 1 hora y media más o menos. Me llamaron, pero ya era tarde. Cuando llegué ya no había casa, solo cenizas, solo ella. ¿Y nadie supo qué pasó con el niño? Fermín negó con la cabeza. La policía dijo que probablemente quedó atrapado y que el cuerpo quedó reducido. Pero nunca creí del todo. Algo no cuadraba, nadie vio el cuerpo. No encontraron ropa, ni huesos, ni nada. Solo silencio. Y ese silencio nunca me dejó en paz. Isandro bajó la mirada. Yo tenía pesadillas de niño, dijo despacio. Veía fuego. Sentía que me quemaba, pero nunca entendí por qué. Nunca nadie me habló del pasado. Fermín sintió que el corazón le daba un giro. ¿Y quién te crió? Una señora mayor. No recuerdo su nombre. Cambiábamos mucho de lugar. Nunca durábamos mucho en un solo sitio. Me decía que mi madre había muerto y que mi padre no estaba. Fermín soltó el volante un momento y se pasó la mano por la cara. El mundo se le estaba desarmando en pedacitos. ¿Y tu primer recuerdo claro? Una estación de tren abandonada. Estaba solo. Tenía hambre y frío. Fermín no respondió. Solo dejó que la mula siguiera avanzando. El motor rugía como si también estuviera cansado de cargar con verdades a medio decir. ¿Tú crees que los muertos pueden cuidar a los vivos?, preguntó Isandro. No lo sé, respondió Fermín, pero creo que hay promesas que ni la muerte rompe. Se quedaron en silencio otra vez, pero ya no era el mismo silencio incómodo. Era un silencio lleno, pesado. Como cuando sabes que lo que viene no se puede evitar, pero tampoco quieres que se acabe. Y mientras el cielo empezaba a llenarse de nubes negras, la mula seguía su camino rumbo a Oruro, a donde la verdad, por fin, iba a pedir paso. La madrugada era fría y silenciosa, pero en la estación de servicio de Oruro se escuchaban murmullos que parecían arrastrarse por el pavimento como serpientes. Tito Delgado estaba ahí, apoyado contra la camioneta vieja de siempre, hablando bajo con un grupo de camioneros que conocían cada piedra y curva de la ruta. Fermín ni se imaginaba que, mientras ellos dormían o pensaban en sus cargas, los nombres de él y de su acompañante ya corrían como pólvora. «Te digo, viejo, ese Isandro no debería estar vivo», decía Tito con voz baja pero firme, mirando a los otros. «Lo que pasó allá arriba, nadie lo creyó, y que ahora aparezca en la ruta, me huele raro». Un hombre más joven se rió nervioso. «¿Estás diciendo que este chamaco sobrevivió al incendio de los Aguirre? Eso es imposible». «No digas imposible, pibe», respondió Tito. «Lo imposible solo tarda un poco más en aparecer. Yo lo vi caminar entre las llamas hace años. Nadie supo cómo. Nadie lo buscó porque creyeron que se había ido al infierno de una vez. Pero aquí está, y no es casualidad». Los otros camioneros intercambiaron miradas, incómodos. Había algo en la forma de Tito de decirlo, algo que les hacía sentir que estaban escuchando un secreto que los podía alcanzar. «¿Y Fermín?», preguntó uno más cauteloso que curioso. «¿Qué sabe de todo esto?». Tito bufó. «Fermín, el viejo se guarda todo. Siempre lo hizo. Pero el chico este, Isandro, lo va a obligar a soltar verdades. Ya lo verán. La ruta se va a enterar. Y cuando eso pase, no habrá vuelta atrás». Entre las sombras, los otros camioneros no dijeron nada más, solo asintieron y se dispersaron, pero el rumor ya estaba sembrado.
Y en estas tierras, un rumor crece más rápido que la pólvora y quema más que el fuego. Mientras tanto, Fermín y Isandro dormían en la mula estacionada, sin saber que cada kilómetro que habían recorrido, cada curva que habían pasado, ya tenía ojos detrás de ellos. Tito se aseguraba de que todos los que pudieran importarle supieran que algo raro estaba sucediendo y que algo del pasado, de aquel incendio, estaba a punto de volver a la carretera. Cuando Fermín despertó, el sol apenas iluminaba las montañas. El motor rugía suavemente y Sandro seguía dormido. Fermín miró la ruta frente a él y sintió un escalofrío. No era el frío de la madrugada. Era la certeza de que alguien estaba hablando de ellos, que la historia que creía enterrada empezaba a levantarse. «Isandro», murmuró, tocando suavemente el hombro del joven para despertarlo. «Tenemos que seguir. No sé quién anda hablando ni qué quieren hacer, pero esto se va a poner pesado». Isandro abrió los ojos, todavía con sueño, y asintió sin preguntar. Había algo en la mirada de Fermín que no necesitaba explicación. Solo entendió que la ruta ya no era tranquila, que el pasado no solo estaba detrás de ellos, sino que corría adelante, murmurando, avisando, amenazando. La mula arrancó de nuevo, tragando polvo y kilómetros, mientras Fermín ajustaba el espejo retrovisor. No esperaba ver nada, pero sabía que Tito Delgado y su rumor ya habían encendido algo que no podría apagarse. Cada curva, cada tramo recto, cada parada podía convertirse en un momento decisivo. Y en el silencio de la cabina, entre el motor y el viento, Fermín sintió que estaba entrando en un territorio donde los secretos del pasado podían explotar en cualquier instante. Solo él y Isandro en la ruta, pero con los fantasmas de lo que nadie debía saber, pisándoles los talones. El motor de la mula comenzó a hacer un sonido raro, un chillido metálico que se mezclaba con el viento de la noche. Fermín frunció el ceño y bajó la velocidad. Cada golpe del motor le hacía retumbar el pecho. La ruta, que hasta hace unos minutos parecía interminable, ahora se sentía hostil, como si quisiera empujarlos fuera del camino. «No puede ser», murmuró Fermín, «justo ahora». Isandro lo miró, con esa mezcla de preocupación y curiosidad que lo acompañaba desde que subió al camión. «¿Qué pasa?», preguntó. «La mula está jodida», dijo Fermín. «Mejor paramos antes de que esto se vuelva peor». Al costado de la carretera apareció un taller abandonado, con la puerta medio caída y la pintura descascarada. Parecía olvidado por el mundo. Fermín no dudó y entró con cuidado. La oscuridad lo recibió como un manto pesado, cargado de olor a aceite rancio y metal oxidado. «No parece que haya nadie», dijo Isandro con voz baja. «Eso espero», respondió Fermín, mientras bajaba del camión. La mula quedó dentro, con las ruedas temblando un poco sobre el piso de cemento. Fermín encendió la linterna y empezó a caminar, inspeccionando el lugar. Viejas herramientas colgaban de las paredes y en un rincón un montón de llantas acumulaban polvo. El silencio era tan intenso que hasta el zumbido de la linterna parecía demasiado fuerte. Isandro se acercó a un banco cubierto de trapos sucios y tocó un par de latas oxidadas. «Este lugar huele a historias», dijo, como si percibiera algo más que metal y aceite. Fermín suspiró. Caminó hacia una pared donde colgaban fotos amarillentas, casi borradas. Apenas podía distinguir rostros y fechas. «Parece que alguien vivió aquí hace tiempo», murmuró Fermín, más para sí mismo que para Isandro, como si el taller todavía guardara su memoria. El viento afuera aullaba a través de las grietas de la puerta. El lugar parecía moverse con cada ráfaga, haciendo que las sombras se estiraran como dedos hacia ellos. Fermín sintió un escalofrío. «Fermín», Isandro bajó la voz. «¿Sientes eso? El taller está muerto, chamaco. Pero no es el taller el que da miedo. Son las cosas que no se ven», dijo Fermín. Se sentaron sobre un banco, la linterna entre los dos.
Fermín empezó a hablar del pasado, de los viajes largos, de los silencios que había cargado por décadas. La voz le temblaba a veces y las palabras salían entrecortadas, como piedras cayendo en un pozo. «Yo perdí a mi familia en un incendio», dijo Fermín, casi en un susurro. «Mi esposa, mi hijo. Creí que no había nada que los trajera de vuelta. Pero ahora no sé qué pensar». Y Sandro lo miró sin decir nada. Su mirada decía más que cualquier palabra. Había entendido algo. Había sentido que la ruta de Fermín no solo era física, era memoria, culpa y esperanza, todo al mismo tiempo. Un golpe seco los sobresaltó. Fermín giró con la linterna. Una vieja puerta se movió con el viento. Solo eso, nada más. Pero el corazón les latía a 1000 por hora. «¿Tú crees que alguien vive aquí?», preguntó Isandro con voz temblorosa. «No, chamaco, pero este lugar guarda lo que dejamos atrás», dijo Fermín. «Los fantasmas de nuestra vida». Isandro bajó la cabeza y murmuró: «A veces los fantasmas no están muertos, solo esperan que alguien los vea». Fermín no respondió, solo encendió un cigarro y miró hacia la mula. El motor ya no hacía ruido. Parecía que también estaba respirando, esperando. «Tenemos que pasar la noche aquí», dijo Fermín. «Mañana revisaremos la mula y seguimos». Se acomodaron entre cajas viejas y trapos. La noche era densa, pesada, y los recuerdos de Fermín golpeaban como el viento que entraba por las rendijas. Cada crujido del taller hacía que ambos se incorporaran un instante, como si algo invisible los estuviera observando. Antes de dormir, Fermín miró a Isandro y le preguntó: «Si fueras yo, chamaco, ¿qué harías?». Isandro lo miró, con la sinceridad de quien todavía no entiende todo, y Fermín supo que su respuesta no llegaría fácil. El taller los acogía y los desafiaba a la vez. Cada sombra, cada olor, cada recuerdo atrapado en el polvo los hacía sentir que estaban en el límite entre lo que habían perdido y lo que podían encontrar. Y mientras cerraban los ojos, la pregunta quedó flotando: ¿qué harías tú si estuvieras en la ruta con un secreto que no puedes ignorar? ¿Lo enfrentarías o lo dejarías ir? Deja un comentario con tu opinión. La noche continuó, silenciosa, solo interrumpida por el viento y los fantasmas que no habían terminado de hablar. Fermín y Isandro estaban atrapados en un espacio donde la historia del pasado y la ruta se mezclaban, y donde cualquier decisión podía cambiarlo todo. La noche dentro del taller parecía más oscura que afuera. El viento golpeaba la chapa vieja y hacía que los ruidos del lugar parecieran pasos de alguien más. Fermín estaba sentado sobre un banco, la linterna apagada entre las piernas, y la mochila de Isandro a su lado. La foto que había visto parcialmente le quemaba la mirada desde la bolsa plástica. Con manos temblorosas la sacó por completo esta vez. Al desplegarla, todo encajó de golpe. Fermín vio la sonrisa de su esposa, Graciela, sus ojos brillantes y cálidos. La expresión del niño le cortó el aire en la garganta. Su hijo, el mismo que creía perdido para siempre. Y el niño era Isandro, su Isandro. Se quedó paralizado un instante, mirando cada detalle. La camiseta sucia de tierra del niño, la manera en que Graciela lo abrazaba, la luz suave que bañaba la escena. Era imposible ignorarlo. «No puede ser», susurró Fermín apenas audible. «No puede». Isandro, que dormitaba a su lado, se removió y abrió los ojos. «¿Qué pasa?», preguntó todavía medio dormido. Fermín le mostró la foto sin decir nada. El joven la tomó con curiosidad, pero en cuanto vio su propio rostro, algo cambió en él. Sus ojos se abrieron de par en par. La respiración se aceleró y un temblor recorrió su cuerpo. Eso, balbuceó. «No puede ser». Fermín sintió que su corazón se rompía en pedazos y se recomponía al mismo tiempo. Había esperado tantos años, había olvidado, había enterrado la esperanza, pero ahí estaba,
El pasado lo miraba desde una imagen que había permanecido oculta, esperando el momento justo para aparecer. Es mi hijo, dijo Fermín, con la voz quebrada. Eres tú, Isandro. El silencio cayó sobre ellos, pesado y absoluto. Afuera, el viento seguía golpeando la chapa y dentro, solo la respiración de ambos llenaba el espacio. Fermín se pasó la mano por la cara y dejó escapar un suspiro largo, lleno de años de culpa, dolor y anhelo. «¿Pero cómo?», preguntó Isandro aún sosteniendo la foto. Nadie me dijo, nadie me explicó. Yo tampoco supe nada», dijo Fermín con voz ronca. «Después del incendio creí que te habías ido para siempre. Nunca imaginé que sobrevivieras». Isandro bajó la mirada, confundido y asustado, intentando procesar la verdad que le caía encima. Fermín vio que el joven no solo había perdido años, sino que había cargado un vacío que nadie podía llenar. Y ahora, esa foto lo confrontaba con la realidad más brutal. Todo lo que había perdido estaba frente a él. «Entonces, ¿tú eres mi padre?», preguntó Isandro con voz temblorosa. «Sí», dijo Fermín apenas audible. «Sí, soy yo». El taller se llenó de un silencio incómodo. Las sombras parecían moverse más rápido, como si supieran que algo había cambiado. Fermín se acercó y puso la mano sobre el hombro de Isandro sin abrazarlo todavía, solo tocándolo. «Todo esto», dijo Fermín señalando la foto. «Nunca pensé que volvería a verlo, nunca pensé que te volvería a tener cerca». Isandro levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero había un brillo extraño, una mezcla de miedo, incredulidad y algo parecido a alivio. «Entonces, todo lo que soñé con fuego, las pesadillas, eran pistas. Algo dentro de mí sabía que existías». Fermín asintió. «Y ahora estamos aquí, los dos, vivo o muerto. La ruta nos trajo de nuevo». La linterna iluminó sus rostros, mostrando arrugas, cicatrices, marcas del tiempo y del dolor, pero también algo nuevo, una conexión que nadie podía borrar. Fermín miró al joven y por primera vez en años sonrió de verdad. «Tenemos que hablar», dijo Fermín. «Todo esto no puede quedarse así, ni en silencio ni en recuerdos». Isandro asintió, todavía en shock, pero dispuesto a escuchar. Sabía que aquella noche, en ese taller, todo había cambiado. No solo habían encontrado un pedazo de pasado perdido, sino que también había comenzado un camino que nadie podría detener. Fermín levantó la foto otra vez y la sostuvo entre los dedos. La luz de la linterna la iluminaba como un milagro olvidado. «Esto no termina aquí», dijo. «Hay mucho que explicar y mucho que recuperar». Isandro lo miró y por primera vez sintió que no estaba solo. La pregunta que quedó flotando en el aire era más grande que cualquier miedo. ¿Cómo iban a reconstruir todo lo que el fuego y el tiempo habían arrancado de sus vidas? Y mientras afuera el viento seguía golpeando la chapa, dentro del taller los dos hombres se miraron en silencio, conscientes de que la ruta los había reunido, pero que lo más difícil apenas comenzaba. El taller estaba en silencio, pero la tensión se sentía en el aire como si se pudiera cortar con un cuchillo. Fermín sostenía la foto con las manos temblorosas y frente a él, Isandro lo miraba, tratando de entender todo de golpe. La incredulidad todavía brillaba en sus ojos, pero había algo más. La ira de años acumulados, el dolor de un abandono que nadie había explicado. «¿Por qué me escondiste esto?», gritó Isandro sin contenerse. «¿Por qué nadie me dijo que eras mi padre?». Fermín se encogió de hombros, como si hubiera esperado esa pregunta durante décadas. Su voz era baja, áspera por el humo y la noche. «No era fácil. Creí que haberte perdido, y que nada de lo que hiciera podría traerte de vuelta». «Pero yo estaba vivo», interrumpió Isandro. «Y tú no hiciste nada. ¿Cómo pudiste dejarme desaparecer así?». El dolor del joven le rebotaba en el pecho. Fermín se sentó, cansado, con la cabeza entre las manos. Cada palabra le quemaba la garganta.
No sabes lo que fue para mí, dijo. Creer que todo se había ido, que te había perdido para siempre. Tragó saliva. Yo también viví en cenizas. Y Sandro bajó la mirada, respirando con fuerza. No podía negarlo. Había sentido esa ausencia toda su vida, un vacío que ni siquiera él sabía nombrar. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz más suave, cargada de confusión. ¿Qué se supone que hagamos? Fermín levantó la cabeza y por primera vez sus ojos se encontraron sin secretos. Ahora tenemos que reconstruir, dijo. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos decidir lo que viene. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Era un silencio que dejaba espacio a la esperanza, aunque fuera mínima. Ambos respiraban hondo, sintiendo que cada latido los acercaba más al pasado y al futuro a la vez. «Nunca imaginé encontrarte así», dijo Isandro. «No sabía si eras real o solo un recuerdo perdido». «Yo tampoco», dijo Fermín con un hilo de sonrisa. «Pero aquí estamos, vivo y vivo». Una ráfaga de viento abrió la puerta del taller, haciendo que las sombras danzaran en las paredes. Fermín tomó aire y continuó. «Hay cosas que no podemos deshacer, mentiras, silencios, decisiones que nos marcaron, pero también hay cosas que podemos elegir ahora». Y Sandro lo miró fijamente y por primera vez algo cambió en su expresión. La ira y el dolor seguían ahí, pero se mezclaban con una chispa de algo que hacía tiempo había olvidado. La posibilidad de un lazo verdadero. «Si vamos a seguir juntos», dijo Fermín, «tienes que confiar en mí. Te lo debo y me lo debo a mí mismo». «Y tú tienes que ser honesto», respondió Isandro. «Nada de secretos, nada que me deje en las sombras». Fermín asintió. «Nada de secretos». Por un momento, el taller quedó en calma. La linterna iluminaba los rostros marcados por el tiempo y el dolor, pero también por la vida. Fermín apoyó la mano sobre el hombro de Isandro, un gesto simple pero cargado de años de ausencia y arrepentimiento. «El fuego nos quemó a todos», dijo Fermín, «pero algunas llamas no mueren, se quedan dentro esperando a que alguien las enfrente». Isandro bajó la cabeza y respiró profundo. «Yo también sentí ese fuego toda mi vida, pero ahora parece que finalmente puedo mirarlo de frente». Fermín lo miró y asintió. Sabía que no sería fácil, que reconstruir el tiempo perdido no se haría en minutos ni en días, pero había un hilo, una conexión que no se podía romper, una oportunidad de recomenzar, aunque fuera desde las cenizas. «Mañana revisamos la mula», dijo Fermín, intentando volver a algo tangible. «La ruta nos espera y hay mucho camino por delante». «Sí», respondió Isandro, con una mezcla de miedo y determinación. «Y esta vez no me voy a apartar». El viento seguía golpeando el taller, pero ahora sonaba distinto, más como un acompañamiento que como amenaza. Fermín y Isandro se sentaron juntos en silencio, cada uno procesando lo que habían descubierto, lo que habían perdido y lo que podían empezar a reconstruir. La noche era pesada, pero no los aplastaba. La llama que había empezado en la frontera, esa que los había separado y marcado durante décadas, seguía viva, ardiendo entre ellos. Dolor, ira, culpa, sí, pero también una pequeña chispa de esperanza que nadie podía apagar. En el taller, entre sombras y recuerdos, padre e hijo comprendieron algo fundamental. El fuego puede destruir, pero también revela lo que no muere. Lo que queda es la oportunidad de reconstruir juntos. Y mientras cerraban los ojos para descansar, el rugido lejano de la mula dormida parecía acompañar su primer acuerdo silencioso. Enfrentar el pasado sin huir y dejar que la llama que no murió los guíe hacia lo que todavía podían salvar. El sol pegaba fuerte sobre la ruta mientras Fermín y la mula avanzaban rumbo al norte. La carretera se extendía recta, interminable, y cada kilómetro parecía arrastrar consigo recuerdos que Fermín preferiría olvidar.
Isandro dormía a su lado, agotado por la revelación de la foto, y Fermín apenas podía concentrarse en el asfalto. La mente le daba vueltas al pasado, a Graciela, al incendio y a Tito Delgado. Llegaron a un parador a la hora del almuerzo, un lugar polvoriento con 2 bombas de gasolina y olor a café quemado. Fermín estacionó la mula y bajó a estirar las piernas. Desde la sombra de la terraza, una voz familiar lo llamó. «Fermín, viejo amigo». Era Tito. Su sonrisa estaba torcida, pero había algo serio en sus ojos. Fermín se acercó con cautela. «¿Qué haces aquí?», preguntó Fermín con voz firme. «Vengo a decir la neta», respondió Tito serio. «Ya no puedo seguir guardando esto». Fermín arqueó las cejas, sorprendiendo la calma con la que Tito hablaba. «¿De qué hablas?», dijo. «La ruta ya tiene demasiados fantasmas sin que tú agregues más». Tito suspiró y se sentó en un banco, señalando a Fermín que hiciera lo mismo. «Desde el incendio, yo supe qué pasó con tu hijo», dijo, bajando la voz como si temiera que el viento también escuchara. «Graciela me hizo prometer que nunca le diría a nadie, que lo cuidara como un secreto que podía romperlo todo». Fermín tragó saliva. Su corazón empezó a golpearle el pecho. «¿Sabías?», preguntó apenas audible. «Sí», respondió Tito. «Sabía que sobrevivió. Pero también sabía que contarte podría arruinarte la vida, Fermín. Y prometí a Graciela que no diría nada hasta que estuvieras listo». El dolor y la rabia comenzaron a arremeter en Fermín. Quiso gritar, sacudir a Tito y preguntarle por qué no lo había dicho antes, por qué había permitido que la vida de su hijo transcurriera entre sombras y mentiras. «¿Y por eso dejaste que nosotros viviéramos en el limbo?», preguntó Fermín, con los ojos llenos de furia contenida. «¡Tanto tiempo!». Tito bajó la cabeza, consciente de cada palabra que salía de la boca de Fermín. «Lo sé, viejo, y lo siento, pero ella me pidió que lo protegiera, que nadie supiera. Me hizo prometerlo con todo lo que tenía». Fermín miró la ruta, apretando los puños. Cada palabra era un golpe que lo tiraba al suelo y al mismo tiempo le abría un resquicio de claridad. «Entonces todo esto, este viaje, la mula, el fuego», dijo Fermín. «Todo lo que pasó, Tito, no fue casualidad». «No», dijo Tito, «nada de esto lo fue. Por eso estoy aquí, para que sepas que tu hijo sobrevivió, que todo el dolor no fue en vano y que ahora pueden reconstruir algo». Isandro apareció detrás de Fermín, despertando del sueño pesado. Escuchó las últimas palabras y sus ojos se abrieron como platos. «¿Mi padre sabía?», murmuró confundido. «Sí», respondió Tito mirándolo. «Siempre supo, pero nadie te dijo la verdad hasta ahora». El viento movió la chapa del parador, haciendo que las sombras danzaran sobre la carretera. Fermín respiró profundo, intentando asimilar la información. Su hijo estaba vivo. La verdad que había esperado tantos años, finalmente había salido. «Gracias», dijo Fermín sin mirar a Tito. «Gracias por no romper la promesa, por cuidarlo». Tito asintió, pero sus ojos reflejaban culpa. «Lo hice por ella y por ti, pero también por él. Ahora depende de ustedes qué hacen con esta verdad». Fermín volteó a ver a Isandro. El joven lo miraba con mezcla de miedo, incredulidad y algo que parecía esperanza. Era un momento delicado. Cada palabra, cada gesto, podía abrir heridas viejas o comenzar a cerrarlas. «Vamos», dijo Fermín finalmente. «Tenemos que seguir la ruta y hablar, explicar, aprender, pero no dejaremos que nada más nos robe tiempo». Tito se despidió con un gesto rápido y se perdió en la carretera polvorienta. Fermín subió a la mula, cerró la puerta y arrancó. Isandro lo miró, todavía procesando la revelación. «Papá», susurró. «Sí», dijo Fermín, apretando el volante y sintiendo que el peso de los años se hacía más ligero. «Aquí estoy, y no pienso dejar que nada nos separe otra vez». La ruta los esperaba. Y con la verdad finalmente sobre la mesa, cada kilómetro que avanzaban se sentía como un pequeño renacimiento.
La llama que había ardido tanto tiempo no se había extinguido. Solo estaba lista para iluminar un camino nuevo. El motor de la mula rugía constante mientras avanzaban por la ruta hacia el norte. La carretera era larga, polvorienta, y cada kilómetro parecía recordarles que ya no había vuelta atrás. Fermín manejaba con la vista fija en el asfalto, los nudillos blancos sobre el volante. A su lado, Isandro intentaba acomodarse en el asiento del copiloto, pero cada movimiento parecía despertar un espacio que aún no sabían cómo compartir. ¿Vas a dejar que maneje yo un tramo?, preguntó Isandro, rompiendo el silencio que los envolvía. No todavía, respondió Fermín sin mirarlo. No es cuestión de querer, es cuestión de que la mula te respete. Pues a mí me respeta, dijo Isandro con un toque de frustración. Fermín suspiró. Se le notaba la tensión en la espalda. Respeto hay que ganárselo en esta ruta, chamaco. No es lo mismo correr con novatos que con alguien que sabe lo que es perderlo todo. ¿Y tú crees que yo soy novato?, preguntó Isandro irritado. Que sepas, no soy un niño que puedas tratar como si nada. No te estoy tratando como niño, replicó Fermín firme. Solo digo que no sabes lo que es esta carretera, que no sabes lo que pesa la culpa ni la soledad. El silencio cayó otra vez, pesado. Los dos respiraban, tensos, sintiendo la incomodidad de vivir por primera vez juntos, en un espacio demasiado pequeño, con recuerdos demasiado grandes. Fermín, dijo Isandro, más bajo, no somos extraños, ¿verdad? Fermín lo miró de reojo, el rostro marcado por años de ruta y de dolor. No, chamaco, no lo somos, pero eso no significa que sea fácil, pues fácil nunca fue la ruta, ¿verdad?, contestó Isandro con una media sonrisa intentando romper la tensión. Fermín esbozó un gesto parecido a una sonrisa, pero se desvaneció rápido. No era momento de relajarse, y ambos lo sabían. Mira, dijo Fermín bajando la voz, lo que pasó, el incendio, tu desaparición, no se arregla en un viaje ni en un par de kilómetros, pero podemos intentar, juntos. Isandro asintió lentamente dejando que las palabras se asentaran. La mula continuaba su avance, tragando kilómetros y polvo, pero también emociones reprimidas que no sabían cómo enfrentar. Después de un rato, Isandro rompió el silencio otra vez. Si vamos a hacer esto, necesito saber todo. Lo que pasó, lo que sentiste, lo que ocultaste. Fermín apretó los labios. Era la primera vez que alguien lo enfrentaba directamente a sus secretos. La adrenalina y la culpa se mezclaban en su pecho. Te lo diré todo, dijo finalmente. Pero primero tenemos que sobrevivir a la ruta. Pues parece que esta ruta nunca deja de ponernos a prueba, respondió Isandro mirando por la ventana mientras los cerros pasaban veloces. La tensión se rompió momentáneamente cuando la mula comenzó a quejarse, un rechinido metálico que los hizo mirar de inmediato hacia el motor. Fermín suspiró y bajó la velocidad. Ya veo que no va a ser un viaje tranquilo, murmuró. Eso nunca lo fue, dijo Isandro con un toque de humor. Ni contigo ni sin ti. Fermín soltó un resoplido y giró hacia él con media sonrisa. Parece que sí vamos a aprender a convivir, aunque sea a golpes. Se miraron un instante, y la tensión que parecía imposible de romper empezó a transformarse en algo diferente. No era confianza todavía, pero sí un reconocimiento. No eran extraños. Compartían una historia que los marcaba a ambos, una llama que había sobrevivido al tiempo y que ahora los unía en la ruta. El día avanzaba y la mula seguía su camino, devorando kilómetros bajo el sol. Fermín y Isandro hablaron poco después, compartiendo recuerdos de la infancia de Isandro, de los viajes que Fermín había hecho solo, de cómo se sentía la ausencia y el abandono. Cada palabra, cada confesión, era un miniclímax emocional que los acercaba, pero también los enfrentaba a la verdad de que no podían arreglar todo de golpe. Vamos a tener discusiones, dijo Fermín serio. Seguramente muchas,
pero mientras estemos juntos, tendremos oportunidad de arreglarlas. Y Sandro asintió, sintiendo por primera vez que había un hilo que los conectaba más allá de la furia, más allá de los silencios. No era fácil, nada de esto lo era. Pero por primera vez, la mula no solo los transportaba por kilómetros de asfalto, también empezaba a trasladarlos hacia una posibilidad de reconstrucción, donde padre e hijo podían intentar lo imposible, aprender a convivir después de décadas de separación. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Fermín miró la ruta frente a él y luego a Isandro. No hay marcha atrás, chamaco. Esto es lo que tenemos. Ahora depende de nosotros. Isandro lo miró con la respiración más tranquila, aunque los nervios seguían ahí. Entonces, vamos a hacer que funcione. La mula continuó avanzando, lenta pero segura, llevando consigo a dos hombres que ya no eran extraños, pero que todavía tenían mucho por aprender sobre cómo vivir juntos después de tanto tiempo perdido. La ruta se extendía como un hilo gris entre montañas y valles polvorientos. La mula avanzaba con el motor ronco, tragando kilómetros bajo un sol que golpeaba con fuerza. Fermín no hablaba mucho, concentrado en el asfalto y en no perder el control. Isandro, a su lado, miraba hacia afuera, respirando profundo cada vez que la brisa lo alcanzaba. «Papá», dijo al final, rompiendo el silencio, «necesito verlo. Necesito caminar por el lugar donde todo pasó». Fermín tragó saliva, con el corazón encogido. Sabía que ese viaje no solo era físico, era atravesar un terreno emocional que podía abrir heridas que todavía dolían. «Está bien», dijo con la voz grave. «Te voy a llevar, pero prepárate. No es un paseo cualquiera». El camino se volvió más angosto mientras se acercaban al pueblo que había quedado marcado por el incendio. Casas medio derruidas, madera ennegrecida, paredes con hollín que se negaba a desaparecer. La mula avanzaba lenta, y cada crujido del motor se sentía como un latido propio. «Todo esto», murmuró Isandro con la voz apenas audible. «Así quedó todo». Fermín asintió. «Sí, así quedó. Algunas cosas no se pueden salvar. Lo único que nos queda es aprender de ellas». El viento levantaba ceniza suelta y polvo del camino. Isandro bajó la ventanilla y dejó que el aire le golpeara la cara. Cerró los ojos y por un instante parecía que podía escuchar los gritos de aquella noche, sentir el calor del fuego y al mismo tiempo reconocer que no era un recuerdo imaginario. «Papá», susurró de nuevo, «esto es real. Todo esto es real». Fermín lo miró con dolor y ternura a la vez. «Lo sé, y ahora puedes decidir qué hacer con esta verdad». A medida que se acercaban al epicentro del incendio, Isandro comenzó a reconocer pequeñas cosas. Un árbol quemado, una cerca caída, el lugar exacto donde su habitación estaba. Fermín lo dejó bajar de la mula y caminar entre los restos. Cada paso levantaba polvo, cada mirada parecía despertar ecos de lo que había sido. «Aquí», dijo Fermín, señalando un rincón del terreno. «Aquí estaba tu cuarto. Lo intenté salvar, pero fue imposible». Isandro se arrodilló, tocando el suelo negro. La sensación de ceniza le recordaba la fragilidad de la vida, pero también la fuerza de la memoria. «Papá», dijo, la voz entrecortada. «No puedo creer que hayas sobrevivido. Yo pensé...» «Lo sé», interrumpió Fermín. «Nadie esperaba que salieras. Pero aquí estás, vivo, y eso es lo que importa ahora». Ambos se quedaron en silencio, dejando que la ruta, el viento y los recuerdos llenaran el espacio. No había palabras suficientes para explicar lo que sentían. Dolor, culpa, alivio y un hilo de esperanza se mezclaban en un instante que parecía eterno. «Quiero entenderlo todo», dijo Isandro levantándose. «Necesito conocer la historia completa». Fermín suspiró.
dejando que el joven lo guiara hasta lo que quedaba de la casa. Cada puerta colgaba rota, cada pared estaba ennegrecida, cada sombra parecía contar una historia. Y Sandro caminaba con cuidado, tocando los restos, imaginando cómo había sido todo, tratando de conectar su memoria fragmentada con la realidad que lo rodeaba. «Aquí», dijo Fermín señalando un mueble caído. «Aquí solías jugar. Te encontré un día con un carrito de madera y estabas feliz. Nunca olvidaré esa risa». Y Sandro se quedó quieto, sintiendo la fuerza de esas palabras. La ira, la confusión y el miedo se mezclaban con algo que no había sentido en años. Un vínculo real con alguien que finalmente estaba ahí. Su padre, Fermín. El sol comenzaba a descender, tiñendo de naranja las montañas. El lugar parecía más silencioso que nunca. Ambos se sentaron sobre un escombro, cansados, mirando los restos de un pasado que ya no podían cambiar. Pero sabían que podían decidir qué hacer con el presente. «Tenemos mucho camino por recorrer», dijo Fermín, «pero al menos ahora no lo haremos solos». Y Sandro asintió, y por primera vez en su vida sintió que esa ruta que parecía haberlo perdido todo, también podía ser la que le devolviera algo. La llama que había empezado en aquella noche de fuego no se había extinguido. Todavía ardía, más fuerte, lista para iluminar un futuro que ambos podían construir juntos. «Vamos a reconstruir», dijo Isandro con firmeza, «aunque sea desde cenizas». Fermín sonrió, levantándose del escombro y colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «Eso es lo que vamos a hacer, chamaco, juntos». La mula los esperaba, paciente y confiable. Arrancaron de nuevo, dejando atrás los restos de la tragedia, pero llevándose consigo la fuerza de la verdad descubierta, el peso de los años y la esperanza de que, por primera vez, el pasado y el presente podían caminar juntos. La mula se detuvo frente al terreno quemado, entre cenizas y madera negra que todavía olía a incendio. Fermín bajó del camión primero con los ojos entrecerrados, escaneando el lugar. Cada centímetro de escombros le recordaba a Graciela, a su hijo, a todo lo que había perdido en una sola noche. «Aquí», susurró, señalando un muro derrumbado, apenas en pie. Aquí estaba la sala. El incendio se llevó todo en minutos, y Sandro bajó de la mula con cautela. Cada paso levantaba polvo y ceniza. Miraba alrededor con incredulidad, tocando restos de madera negra y lo que quedaba de muebles que parecían fantasmas de otra vida. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de las vigas al viento. «No», dijo Isandro, bajito, casi para sí mismo. «No puedo creer que esto sea real». Fermín permaneció a su lado sin hablar. Sabía que ninguna palabra podía reparar años de ausencia, de misterio, de preguntas sin respuesta. Solo podían estar ahí, juntos, enfrentando la verdad que se había mantenido intacta entre las cenizas. Y Sandro caminó más profundo en el terreno, pasando por lo que alguna vez había sido su habitación. Tocó un marco de puerta quemado, un rincón de pared ennegrecida, y de repente el llanto se le quebró en la garganta. Fermín lo escuchó y no dijo nada, dejando que el joven soltara años de dolor contenida. «Papá», susurró Isandro, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Yo creí que todo había terminado». «Lo sé, chamaco», dijo Fermín acercándose. «Yo también lo creí, pero aquí estamos, tú y yo, vivo». Isandro se dejó caer sobre un escombro, sosteniéndose la cabeza entre las manos. La sensación de pérdida mezclada con la verdad recién descubierta lo aplastaba. Cada ladrillo, cada resto carbonizado era un recordatorio de todo lo que había sufrido y de todo lo que no conocía de su propia historia. «Todo esto», dijo temblando, «todo esto pasó y yo nunca lo vi, nunca supe». Fermín se sentó junto a él, sin tocarlo todavía, dejando que el viento y la soledad hicieran lo suyo. Sabía que cualquier contacto físico podía ser demasiado pronto, demasiado fuerte.
Solo quería que Isandro sintiera que había alguien allí, que no estaba solo en medio de los restos del pasado. «El fuego se llevó nuestras vidas», dijo Fermín con voz grave, «pero también nos dejó algo. Nos dejó la oportunidad de encontrarnos». Isandro levantó la mirada entre lágrimas y ceniza en el rostro. Por un momento parecía que no podía creerlo. Luego respiró hondo y asintió, comprendiendo que, aunque el lugar estaba destruido, había algo que podían salvar, su conexión, su vínculo, la posibilidad de reconstruir algo. El silencio volvió a caer, pesado, pero distinto. No era opresivo, era cargado de emociones, de recuerdos que se entrelazaban con esperanza. Fermín y su hijo se quedaron sentados entre los restos, permitiendo que cada ladrillo, cada trozo de madera negra, hablara por sí mismo. «Papá», dijo Isandro finalmente, «quiero reconstruir esto, aunque sea en nuestra memoria, aunque sea en otra vida, quiero que podamos empezar de nuevo». Fermín lo miró y asintió, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía hablar. No necesitaban palabras, lo que pasaba entre ellos era más fuerte que cualquier explicación. «Vamos a reconstruir», dijo Fermín finalmente, «no la casa, no los muebles, sino nosotros, nuestro tiempo, lo que nos queda». Isandro se levantó, con los ojos rojos, y miró alrededor una vez más. La tristeza seguía allí, pero también un hilo de esperanza que parecía flotar entre las cenizas. Fermín se puso de pie y lo tomó del hombro, esta vez con firmeza. «No hay vuelta atrás, chamaco», dijo Fermín. «Ya sabemos la verdad. Ahora depende de nosotros qué hacemos con ella». La mula permanecía esperando, paciente, lista para seguirlos, y la carretera frente a ellos parecía abrirse como una promesa. Padre e hijo se miraron, conscientes de que el pasado podía seguir allí, en las cenizas y en los recuerdos, pero que el futuro ya estaba en sus manos. El viento soplaba fuerte, llevando consigo restos de humo y polvo. Entre escombros y memorias, el llanto de Isandro se convirtió en silencio. Fermín lo observó, comprendiendo que, aunque la noche había sido larga, la llama que no se extinguía dentro de ellos, finalmente los había reunido. «Vamos», dijo Fermín. «Hay mucho camino por delante y esta vez no estaremos solos». Isandro asintió y subió a la mula. El motor rugió otra vez, y mientras avanzaban por la ruta, los restos de la casa quemada quedaban atrás. Pero la verdad, la conexión y la esperanza los seguían, más vivos que nunca. La estación de servicio estaba tranquila, más de lo que Fermín recordaba. Los surtidores viejos crujían al ritmo del viento y un par de camioneros dormían en la terraza, ajenos a la ruta y a las historias que se tejían en su interior. Fermín estacionó la mula y apagó el motor. El aire estaba cargado de polvo, diésel y la promesa de algo diferente. «Una cerveza», dijo Fermín bajando del camión. «Solo eso». Isandro lo siguió, con la mirada aún fija en el camino, como si temiera que el mundo exterior pudiera romper la burbuja que habían creado en los últimos días. Caminaban juntos, pero sin tocarse, cada paso marcando un ritmo lento, casi ceremonioso. Se sentaron en una mesa de madera desgastada por años de sol y lluvia. Fermín abrió la cerveza con un destapador oxidado, el sonido del vidrio contra el metal resonando como un pequeño tambor en la tarde silenciosa. Isandro hizo lo mismo, y por un momento todo pareció detenerse. No hicieron comentarios al principio, no hacía falta. Cada sorbo hablaba más que 1000 palabras. La cerveza era amarga, fría, y sabía a ruta, a polvo y a vida. Fermín miró a su hijo y notó cómo el joven lo observaba con una mezcla de cautela y curiosidad. No era solo cerveza lo que compartían, era la primera pausa, la primera tregua en un viaje que los había llevado por cenizas, secretos y llamas. «¿Sabes?», dijo Fermín finalmente, rompiendo el silencio. «Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí. No así, no juntos.
Isandro levantó la botella, haciendo un gesto leve de asentimiento. «Yo tampoco», dijo. «Es raro verte, saber que esto es real y no solo un sueño que siempre tuve». Fermín sonrió, una sonrisa pequeña, contenida, pero llena de significado. «El pasado no nos deja tranquilos tan fácil, pero parece que esta vez nos encontró en el momento correcto». Un golpe seco en la mesa hizo que ambos miraran. Una brisa fuerte había movido un cartel colgante, pero la sensación de que el mundo exterior estaba ahí y al mismo tiempo no existía, permaneció. «No necesitamos decir nada más», dijo Fermín. «Esto basta. Este primer trago juntos no es por la cerveza, es por nosotros, por haber llegado hasta aquí». Isandro asintió, dejando escapar un suspiro que parecía cargar décadas de preguntas y silencios. Por primera vez, no sintió miedo ni ausencia, solo la presencia de alguien que había estado perdido y finalmente estaba ahí. El sol comenzó a caer detrás de los cerros, pintando el cielo de naranja y violeta. La luz se colaba entre los postes de la estación, iluminando sus rostros cansados, pero más tranquilos. Cada sorbo de cerveza se convirtió en un acto de reconocimiento mutuo, un pacto silencioso de que podían seguir adelante. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Isandro después de un largo silencio. «Que no siento odio. Pensé que lo sentiría todo el tiempo, pero no, solo alivio». Fermín asintió, dejando que la botella se apoyara en la mesa. «Es un buen comienzo. No siempre se empieza con odio, hijo. A veces solo se empieza con reconocimiento, y es suficiente por ahora». El viento movía los restos de polvo alrededor, y la ruta detrás de ellos parecía esperar pacientemente, consciente de que el viaje todavía no había terminado. Pero en ese instante no importaba. Fermín e Isandro estaban juntos, compartiendo algo más que una bebida. Compartían un primer paso hacia la reconstrucción de todo lo que el tiempo había intentado destruir. «Un brindis», dijo Fermín, levantando la botella. «Por nosotros». «Por nosotros», respondió Isandro, chocando suavemente su botella contra la de su padre. Y en ese momento, con la cerveza entre sus manos y la mirada perdida en el horizonte, entendieron algo que no necesitaba palabras. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, cuánto dolor hubiera habido o cuántas rutas los hubieran separado. Estaban juntos. Y eso era suficiente para empezar de nuevo. El sol se escondió por completo, dejando que la noche envolviera la estación. Los dos se quedaron ahí, en silencio, cada uno con sus pensamientos, pero unidos por el simple acto de compartir un primer trago. La ruta los esperaba afuera, con todo lo que aún quedaba por vivir. Pero adentro, por primera vez en muchos años, había calma y una chispa de esperanza que no se apagaría tan fácilmente. El amanecer los encontró en la ruta, la mula avanzando tranquila, tragando kilómetros de asfalto polvoriento. El sol recién empezaba a iluminar los cerros lejanos y el aire olía a tierra seca y diésel. Fermín manejaba con la mirada fija en el horizonte y a su lado Isandro miraba la carretera con calma, aunque sus pensamientos eran un torbellino. «Papá», dijo finalmente Isandro, rompiendo el silencio que los había acompañado por horas. «He estado pensando». Fermín lo miró de reojo, sin decir nada, dejando que su hijo se exprese primero. «Quiero seguir viajando contigo», continuó Isandro. «No como hijo ni como padre, sino como compañero de ruta». Fermín parpadeó, sorprendido por la claridad de sus palabras. La idea de un viaje compartido, sin roles predefinidos, sin la pesada carga del pasado, le hizo sentir algo que no había experimentado en años. Alivio. «¿Compañeros de ruta?», preguntó con voz grave, casi incrédula. «¿Eso significa que estás listo para enfrentar la carretera y todo lo que venga conmigo?» «Sí», dijo Isandro, con determinación. «No necesito llamarte padre para sentir que pertenecemos a la misma ruta. Solo necesito que estemos juntos, y eso me basta». Fermín suspiró, dejando que la mula siga su andar.
Había escuchado tantas palabras vacías, promesas que no se cumplían, que esto, simple y directo, le caló hondo. «Entonces es un trato», dijo Fermín. «La ruta es nuestra, y todo lo que venga lo enfrentaremos juntos». Se produjo un silencio cálido, lleno de complicidad. No había necesidad de palabras extra. La carretera, el motor y la luz del amanecer hablaban por ellos. La decisión de Isandro rompía décadas de distancia y sufrimiento, pero también abría un espacio nuevo, donde podían reconstruir todo lo que habían perdido. La ruta los envolvía, interminable, y el viento movía las hojas secas que el camión levantaba a su paso. Fermín miró a Isandro, notando que el joven ya no tenía miedo ni dudas, solo una determinación firme, lista para acompañarlos sin exigir roles. «¿Sabes?», dijo Fermín, «no siempre será fácil. Habrá curvas, tormentas, decisiones que no nos gusten, pero mientras estemos juntos, nada nos detendrá». Isandro asintió, comprendiendo que la ruta no solo los llevaría por kilómetros de asfalto, sino también por emociones, recuerdos y aprendizajes que aún tenían que enfrentar. «Lo sé», respondió, «y estoy listo». Durante horas avanzaron en silencio. Cada tanto, el sonido del motor y el crujido de la mula contra el asfalto llenaban los vacíos de palabras que no hacían falta. Compartían un entendimiento tácito. Habían sobrevivido a la tragedia, al pasado, y ahora podían elegir cómo continuar. La carretera se abrió frente a ellos, mostrando valles y montañas teñidas por la luz dorada del mediodía. Fermín se permitió relajarse un poco. Por primera vez en mucho tiempo no sentía la presión del pasado aplastándolo. La promesa de Isandro le daba fuerza. «¿Sabes qué?», dijo Fermín, rompiendo el silencio por primera vez en horas. «Esto se siente bien, como si el pasado dejara de perseguirnos por un momento». «Sí», contestó Isandro con una sonrisa leve, «pero no olvidemos que algunas sombras siempre van a seguirnos. Lo importante es que ahora las enfrentamos juntos». Fermín asintió, reconociendo la sabiduría de sus palabras. La carretera no los perdonaba, pero tampoco necesitaba hacerlo. Cada curva, cada kilómetro, era una prueba que ahora podían pasar lado a lado. Mientras el sol avanzaba en el cielo, iluminando la ruta y las colinas que los rodeaban, padre e hijo, o mejor dicho, compañeros de ruta, entendieron algo fundamental. El pasado había sido devastador, pero el presente todavía podía ser construido. La promesa que Isandro acababa de hacer no era solo de viaje, era de vida, de confianza y de reconstrucción. Fermín miró al horizonte, respirando hondo, y dijo: «Vamos, chamaco, tenemos mucho camino por delante, y esta vez no lo haremos solos». Isandro sonrió y juntos, con la mula rugiendo a su paso, continuaron hacia lo desconocido. La carretera los esperaba con sus retos, pero también con la oportunidad de reescribir su historia, kilómetro a kilómetro, palabra a palabra. La promesa estaba hecha, y esta vez nadie podría romperla. La estación en Paraguay estaba envuelta en una niebla espesa que hacía que las luces amarillas se difuminaran en el aire. La carretera frente a ellos desaparecía entre la bruma, dejando solo la sensación de que podían ir a cualquier parte, o a ninguna. Fermín estacionó la mula con cuidado, sintiendo el peso del silencio y la distancia que habían recorrido juntos. Isandro bajó del camión sin decir palabra. Sus botas crujieron sobre la grava húmeda, y por un instante parecía que caminaba entre recuerdos y fantasmas. Fermín lo observó desde la cabina, con las manos aún sobre el volante, sintiendo un nudo en la garganta que no podía soltar. El joven se detuvo en el borde de la estación, cerró los ojos y susurró algo al viento. La niebla se llevó sus palabras antes de que Fermín pudiera escucharlas. Pero no importó, no. En ese susurro había todo lo que no se había dicho en décadas: dolor, preguntas, agradecimiento, promesas.
y la aceptación de que la vida podía seguir. Fermín bajó del camión y caminó hacia él, manteniendo una distancia respetuosa. No necesitaban hablar. Nada de lo que dijeran podía capturar la intensidad del momento. Solo se miraron, respirando el aire húmedo y frío, dejando que la niebla cubriera el paisaje como un manto protector. «¿Qué dijiste?», preguntó Fermín con voz baja, como si temiera romper la magia del instante. Y Sandro abrió los ojos lentamente, aún con la mirada fija en el horizonte difuso. «Nada, o todo», respondió. «Solo que la ruta sigue, y nosotros también». Fermín asintió, sintiendo que algo dentro de él finalmente se liberaba. Todo el miedo, la culpa, la tristeza acumulada durante tantos años parecía reducirse a un hilo de esperanza que ahora sostenían juntos. La mula, paciente, rugió suavemente mientras Fermín subía de nuevo al asiento del conductor. Y Sandro lo siguió, subiendo con cuidado, y por primera vez el espacio entre ellos no se sintió tenso ni incómodo. Era un espacio compartido, lleno de posibilidades. «Vamos», dijo Fermín encendiendo el motor. «La ruta nos espera». El motor arrancó con un rugido firme que parecía desafiar la niebla. Las ruedas levantaron polvo húmedo y el camión comenzó a avanzar lentamente, tragando kilómetros y difuminando el pasado con cada movimiento. Fermín miró a Isandro de reojo, y el joven le devolvió la mirada con una mezcla de confianza y curiosidad. Ya no eran solo padre e hijo, eran compañeros de ruta, listos para enfrentar lo que viniera. La niebla rodeaba la estación y el camión, haciendo que todo lo demás desapareciera. Fermín apretó un poco más el volante, sintiendo que cada kilómetro que recorrían era un acto de reconstrucción. La ruta frente a ellos podía ser incierta, pero por primera vez la incertidumbre no daba miedo. Y Sandro apoyó la cabeza contra la ventanilla, mirando el paisaje difuso. «Nunca imaginé que podría volver a sentirme así», dijo casi para sí mismo, como si todo lo que creí perdido pudiera encontrar un camino. Fermín no respondió de inmediato, solo asintió, dejando que las palabras flotaran en el aire, mezclándose con el rugido del motor y la bruma que los rodeaba. «La ruta no nos pertenece», dijo Fermín finalmente, «pero nosotros sí podemos decidir cómo recorrerla. Juntos». Y Sandro sonrió levemente, apoyando su mano sobre la de Fermín sin necesidad de palabras. La promesa estaba hecha, silenciosa pero firme. Enfrentarían la carretera y todo lo que trajera hombro a hombro. El camión avanzaba y la niebla comenzó a despejarse lentamente, dejando ver un horizonte abierto. No había señales de destino fijo, ni certezas sobre lo que vendría. Solo la carretera, el motor rugiendo y dos hombres que habían sobrevivido a la tragedia, al pasado y a sus propios miedos. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Isandro con voz baja pero firme. «A dónde nos lleve la ruta», respondió Fermín con una media sonrisa. «Nadie sabe y está bien así. Lo importante es que vamos juntos». El viento arrastró la niebla hacia los cerros, dejando que la luz del sol naciente iluminara parcialmente la ruta. La mula avanzaba con determinación, y con cada kilómetro que tragaban, Fermín sintió que por primera vez en décadas podían escribir su propia historia. No sabían a dónde los llevaría la carretera, pero sabían que ya no estaban solos. Y en ese pensamiento, el rugido del motor, el aroma del diésel y la bruma de Paraguay se convirtieron en la primera melodía de una nueva etapa. Fermín miró a Isandro, respiró hondo y murmuró: «La ruta sigue, nosotros también, y esta vez nada nos va a separar». Isandro cerró los ojos un instante, sonrió y dejó que la bruma le acariciara la cara. La ruta estaba frente a ellos, infinita y abierta. Nadie sabía qué vendría, pero lo importante era claro: ya no iban solos. Al final, mientras la ruta se perdía entre la niebla y el motor rugía llevándolos hacia lo desconocido, queda una verdad clara. Algunas pérdidas dejan cicatrices que nadie puede borrar,
pero también nos dan la oportunidad de reconstruirnos, de encontrar lo que parecía perdido y de caminar juntos, aunque el tiempo y el fuego nos hayan separado. La vida, como la carretera, es incierta, y a veces lo más valioso no es el destino, sino quién decide acompañarte en el camino. Si esta historia te movió, te hizo sentir y recordar la fuerza de los lazos que nos conectan, déjanos tu comentario contándonos qué harías tú en la ruta de Fermín e Isandro. Dale like y comparte este video con alguien que ame las historias que mezclan dolor, esperanza y valentía. Y si quieres seguir viajando con nosotros por historias que te atrapan desde el primer kilómetro, suscríbete al canal. Cada suscripción es un gesto de que valoras las historias que nos recuerdan que, aunque el pasado nos queme, siempre podemos encontrar nuestra propia luz en el camino.